Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de álgebra lineal con profesor G. Vamos a empezar a trabajar ahora con la forma de identidad de Euler de un número complejo. Básicamente, Euler nos plantea una identidad relacionada con los números imaginarios que permite escribir la forma polar de forma más práctica. Teníamos originalmente una forma polar de esta forma, coseno de el ángulo o la fase más la parte imaginaria que correspondería al seno de la fase o el argumento. Euler descubre que esta expresión equivale a el número de Euler elevado a i, que representa la parte imaginaria, por la fase o el argumento de un número complejo. Por lo tanto, si nosotros sabemos que z es igual a el módulo por el coseno del ángulo más el módulo por el seno del ángulo i, esto quiere decir que si factorizamos el módulo, nos quedaría que un número complejo es igual a el módulo por el número de Euler elevado a i por la fase. Entonces las coordenadas polares las puedo expresar con la identidad de Euler de esta forma más compacta y sencilla de recordar. Vamos a ver algunos ejemplos en donde esto nos es útil. Por ejemplo, tenemos que expresar los siguientes números complejos en forma de identidad de Euler. Entonces tenemos que z es igual a i. Recordemos que para poder trabajar con esta identidad necesitamos el módulo y el ángulo. Por lo tanto, vamos a dibujar el plano de números reales y el eje de los números imaginarios. Entonces, si z es igual a i, no hay parte real y únicamente nos desplazamos una unidad en el eje imaginario positivo, que sería aproximadamente en este punto. La fase entonces sería básicamente el ángulo que se forma desde el eje real positivo hasta el módulo, y el módulo sería básicamente la distancia desde el origen hasta el punto del número complejo. Como estamos desplazándonos una unidad en el eje imaginario, es lógico determinar que el módulo sea 0 de la parte real más 1 de la parte imaginaria al cuadrado, sería básicamente 1. Y el argumento de z son 90 grados, pi medios. Ahora que tenemos el módulo y el ángulo, entonces, ¿cómo expreso ese valor i o el número complejo i en la forma de la identidad de Euler? Vamos a poner el módulo que vale 1 por el número de Euler elevado a i por la fase, que serían pi medios. Voy a quitar el 1 porque está multiplicando por 1, entonces no afecta, y me quedaría básicamente el número de Euler elevado a i por pi medios. Este sería el número complejo con la identidad de Euler. Básicamente lo que se hace únicamente es multiplicar el módulo por el número de Euler y elevado a i por la fase. Vamos a ver otro ejemplo, que z valga menos 2. Entonces nos pide z, el módulo sería menos 2, sería básicamente este punto, se forma un ángulo de 180 grados con respecto al eje positivo de los números reales. Esta es la fase. Entonces si calculamos el módulo nos saldrá 2. Y el argumento de z sería 180 grados en radianes, sería pi. 180 entre 180 es 1, le agregamos el pi, me queda pi. Entonces, menos 2 en la forma de identidad de Euler sería el módulo que vale 2 por la identidad de Euler elevado a i por pi. Este sería el número complejo expresado en la identidad de Euler. Vamos a ver algunas propiedades. La primera propiedad que encontramos es que e elevado a i phi, es decir, la identidad de Euler, si queremos calcular la identidad de Euler del conjugado de un número complejo, es lo mismo que poner la identidad de Euler del negativo de ese exponente. Explico. Hace rato calculamos para el número complejo i la identidad de Euler, que era e a la i por pi medios. Si quisiéramos calcular la identidad de Euler para el conjugado de esto, que sería esta parte, lo único que tenemos que hacer es poner la misma expresión pero multiplicar por un menos el exponente del número de Euler. Es decir, esta expresión me quedaría básicamente como e a la menos i por pi medios. Y eso sería básicamente todo. La siguiente propiedad que vamos a ver nos dice que si tenemos el número de Euler elevado a i por la suma de dos argumentos o ángulos o fases, es decir, queremos calcular la identidad de Euler de una multiplicación de dos números complejos, lo único que tenemos que hacer es entonces combinarlo en una sola, en donde las fases o los ángulos se suman. Vamos a ver un ejemplo de dónde sale esto. Digamos que tenemos dos números complejos, w
con su forma de Euler y z con su forma de Euler. Si los multiplicáramos, ¿qué tendríamos que hacer? Es esta expresión por esta expresión. Se multiplican los módulos y como estos dos valores que están multiplicando tienen la misma base que sería el número de Euler, me quedaría el número de Euler elevado a la suma de los exponentes, que sería esto de aquí, factorizando la i. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que se nos pide calcular el resultado de 3i más 2 por i más 1, pero que se nos pide expresarlo en forma de Euler. Una de las opciones sería hacer las multiplicaciones, reducir todo, calcular la identidad de Euler. Y la otra sería simplemente calcular la identidad de Euler de esta parte del paréntesis, luego este otro número complejo y aplicar la propiedad anterior. Entonces vamos a hacer eso para demostrarlo. Para el primer número complejo, 3i más 2, que es w, calculamos el módulo. Ya sabemos que es la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 13. Y calculamos la fase, que sería este número quedaría en el primer cuadrante, entonces quedaría tangente inversa de 3 entre 2, sería convertido en radianes, 0.3128 pi. Si no te acuerdas de cómo hacer esto, te recomiendo que veas el video anterior. Y si ponemos esto en número forma de Euler, quedaría que w es igual a el módulo por e elevado a i por el ángulo o la fase, que sería este. Vamos a hacer lo mismo con el otro número complejo, z igual a i más 1. Calculamos el módulo, calculamos el ángulo y expresamos en forma de Euler. Y finalmente hay que hacer la multiplicación de w por z, que sería multiplicar los módulos, raíz de 13 por raíz de 2, por e elevado a i por la suma de estos dos ángulos, 0.3128 pi más 0.25 pi. Esto nos quedaría que raíz de 13 por raíz de 2 es raíz de 26, e elevado a estos dos valores sumados me quedaría 0.5628 pi. Esta sería la forma de identidad de Euler de esta multiplicación. Y la otra propiedad que podemos ver es cuando tenemos una división. Cuando se tienen dos números complejos dividiéndose y lo queremos expresar en forma de Euler, lo único que tenemos que hacer es restar los ángulos. De manera que si yo tengo esta división, podríamos aplicar todo el procedimiento que vimos en videos anteriores de la división de números complejos, o podríamos hacer esto, que w sea el numerador y z sea el denominador. Entonces si w es i más 1, calculamos el módulo, calculamos el ángulo y expresamos en forma de Euler. Para el denominador haremos lo mismo. Calculamos el módulo, calculamos el ángulo, expresamos en forma de Euler. Y luego nos dice que esa división entonces sería que i más 1 es lo mismo que este número complejo, bueno, esta forma de Euler. Y el i más 2 sería esta forma de Euler. Hacemos la división, raíz de 2 entre raíz de 5 sería raíz de 2 quintos. Y cuando tenemos esta división, de acuerdo a la propiedad, nos dice que únicamente hay que expresarla en una sola forma de Euler, pero restando los ángulos. Entonces, e a la i por 0.25 pi menos 0.147 pi, que nos quedaría 0.103 pi. Entonces es una forma rápida de hacer multiplicaciones y divisiones si lo queremos expresar en la forma de Euler. Y con eso básicamente es lo que consiste la expresión de Euler. En el siguiente video vamos a ver algunas de las aplicaciones con el teorema de Moivre y vamos a calcular también potencias de algunos números complejos que sean muy elevadas para que sea más fácil el procedimiento.